Cuando Sofía me miró a los ojos en el registro civil de Analco y me dijo: «No puedo casarme contigo, Miguel. Perdóname, pero no puedo vivir en la pobreza toda mi vida». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos desnudas y lo hubieran pisoteado ahí mismo, frente a todos los que habían venido a celebrar lo que yo creía que sería el día más feliz de mi vida. Ahí estaba yo, Miguel Ángel Herrera Santamaría, con mis 28 años y mi único traje prestado del compadre Pancho, sosteniendo el anillo que me había costado 6 meses de ahorros trabajando como albañil desde las 5 de la mañana hasta que se metía el sol. Mi madre, doña Carmen, estaba sentada en la primera fila con su vestido azul marino que solo usaba para las bodas y los funerales, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio que su hijo había sido humillado de la peor manera posible. Los murmullos empezaron inmediatamente. «Pobrecito Miguel, qué barbaridad dejarlo plantado así. Siempre supe que esa muchacha no era para él». Pero yo no podía escuchar nada más que el sonido de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Sofía Mendoza, mi Sofía, la mujer por la que había trabajado doble turno los fines de semana para poder llevarla a cenar, aunque fuera a los tacos de Doña Chela, la que me decía que me amaba cuando estábamos solos en el Parque de los Sapos, acababa de destruir mi mundo con una sola frase. Y lo peor de todo fue cuando vi entrar a Ricardo Villalobos por la puerta trasera del registro. Ese cabrón con su traje de marca y su sonrisa de tiburón se acercó a Sofía como si fuera el héroe de la película, la abrazó y la sacó de ahí mientras todos nos quedábamos viendo como idiotas. «Vámonos, mi amor», le susurró al oído, pero yo alcancé a escucharlo. «Mi amor». Esas palabras que yo creía que eran solo mías. Más tarde supe que llevaban viéndose a escondidas desde hacía 3 meses. 3 pinches meses en los que yo seguía creyendo que íbamos a construir una vida juntos en la casita que estaba arreglando en la colonia El Carmen, con mis propias manos y todo el amor que tenía en el pecho. Pero déjenme contarles cómo empezó todo esto, porque para entender por qué me dolió tanto, tienen que saber lo que Sofía significaba para mí, y cómo llegué a estar parado ahí, con el corazón hecho pedazos y la dignidad por los suelos. Me llamo Miguel Ángel Herrera Santamaría, aunque todos me conocen simplemente como Miguel. Nací y crecí en una vecindad de Puebla, específicamente en la calle 5 de Mayo, donde mi madre alquila 2 cuartos desde que tengo memoria. Mi padre, que en paz descanse, murió cuando yo tenía 15 años en un accidente de trabajo en la construcción. Desde entonces, mi mamá y yo nos las arreglamos como pudimos. Mi madre trabaja limpiando oficinas desde las 4 de la mañana, y yo seguí los pasos de mi padre en la construcción. No tengo estudios universitarios, pero tengo las manos buenas para el trabajo y un corazón que siempre ha estado dispuesto a darlo todo por las personas que amo. Conocí a Sofía hace 2 años y medio en una fonda cerca del centro histórico. Yo acababa de salir de trabajar en la remodelación de una casa colonial y entré a comer unos tacos. Ella estaba ahí con unas amigas, se reían de algo y cuando nuestras miradas se cruzaron, juro por Dios que sentí como si hubiera tocado un cable de luz. Era hermosa, claro, pero no solo por fuera. Tenía una manera de sonreír que te hacía sentir que eras la persona más importante del mundo. Me acerqué temblando como un quinceañero y le dije lo más cursi que se me ocurrió. «Disculpe, señorita, pero creo que se me cayó algo». «¿Qué se le cayó?», me preguntó curiosa. «La quijada cuando la vi a usted». Sus amigas se rieron, pero ella me sonrió con esa sonrisa que desde ese día se volvió mi religión. Empezamos a vernos. Al principio era difícil porque venía de una familia de clase media. Su papá tenía una mueblería próspera en la avenida Juárez y su mamá daba clases de piano a niños fresas en las colonias bonitas. Pero Sofía me decía que eso no importaba, que el amor podía con todo. «Miguel», me decía acariciándome la cara con sus manos suaves, tan diferentes a las mías, ásperas por el cemento y la cal. «No me importa que no tengamos mucho dinero, lo único que necesito es que me ames como lo haces ahora». Y vaya que la amaba como si fuera el aire que respiraba. Trabajaba turnos extra para poder llevarla al cine, aunque fueran las funciones de las 3 de la tarde que costaban menos. Le compraba flores de las señoras que venden en las esquinas, no eran las rosas caras de las floresterías elegantes, pero las recibía como si fueran lo más hermoso del mundo. Los domingos íbamos a misa a la catedral y después nos paseábamos por el Zócalo comiendo nieve de garrafa y viendo a los voladores de Papantla. Ella se reía cuando yo trataba de impresionarla con mis conocimientos de historia poblana que había aprendido trabajando en tantos edificios antiguos. ¿Sabías que esta catedral tardó más de 100 años en construirse?, le decía orgulloso.
Mi Miguel, el arquitecto, me contestaba burlándose cariñosamente, pero se notaba que le gustaba escucharme. También íbamos a los bailes populares en la Plaza de los Sapos. Yo no era muy bueno bailando, pero ella tenía paciencia conmigo. Solo sígueme, me susurraba al oído mientras sonaba una canción de Los Ángeles Azules, y yo me dejaba llevar, sintiendo que era el hombre más afortunado de todo Puebla. Era en esos momentos cuando me decía que me amaba. Te amo, Miguel Ángel Herrera. Me susurraba bajito para que solo yo pudiera escucharla. Te amo tal y como eres. Y yo le creía con cada fibra de mi ser. Por las noches, después de dejarla en su casa de la colonia La Paz, yo regresaba caminando a la vecindad sintiéndome como si fuera el protagonista de una telenovela. Le contaba a mi mamá cómo había estado mi día con Sofía, y ella me escuchaba mientras preparaba las tortillas para la cena. Mi hijo, me decía doña Carmen con esa sabiduría que tienen las madres. Esa muchacha te quiere mucho. Se le nota en los ojos cuando te ve. Pero asegúrate de que ustedes dos quieren lo mismo en la vida. Yo pensaba que mi mamá se preocupaba de más. Claro que queríamos lo mismo. Queríamos una familia, una casa donde criar a nuestros hijos, ser felices juntos. ¿Qué más podía necesitar una pareja que se amara tanto como nosotros? Después de 1 año y medio de noviazgo, decidí que era tiempo de pedirle matrimonio. Había estado ahorrando cada peso que podía para comprar un anillo decente. No tenía mucho dinero, pero tenía algo mejor. Tenía un plan para nuestro futuro. Don Aurelio Mendoza, mi jefe en la construcción, me había prometido que si seguía trabajando tan duro como este entonces, me iba a hacer su socio menor en el negocio. Mijo, me había dicho, tienes buena mano para este trabajo, y más importante, tienes cabeza. En 1 año o 2 puedes tener tu propia cuadrilla. También había encontrado una casita en la colonia El Carmen, que estaba medio caída, pero que con trabajo y tiempo podía convertirse en un hogar hermoso. El dueño, don Jacinto, me había dicho que me la vendía barata si yo mismo la reparaba. Era perfecta. 2 recámaras, una cocina amplia, un pequeño patio donde podríamos plantar flores y donde nuestros hijos podrían jugar. Los fines de semana iba a trabajar en la casa. Le arreglé las goteras del techo, pinté las paredes de colores alegres que sabía que a Sofía le gustarían y hasta instalé una regadera nueva en el baño. En mi mente ya veía a nuestra familia desayunando en esa cocina, a nuestros hijos corriendo por ese patio. Cuando finalmente junté el dinero para el anillo, fui a la joyería de don Samuel en el centro. No era un anillo caro, pero era bonito y había sido hecho con amor y sacrificio. El diamante era pequeño, pero brillaba como mis esperanzas. Es para pedirle matrimonio a la mujer que amo, le expliqué a don Samuel. Quiero que sea especial. Mi hijo, me dijo mientras envolvía el anillo en una cajita de terciopelo rojo. El tamaño de la piedra no importa. Lo que importa es el tamaño del amor y se te nota en los ojos que tienes el corazón lleno. La noche que le propuse matrimonio fue perfecta. La llevé a cenar a nuestro lugar favorito, un restaurancito familiar que servía mole poblano que sabía a gloria. Después fuimos a caminar al parque ecológico, donde habíamos tenido nuestra primera cita formal. Me arrodillé junto a la fuente, saqué el anillo y le dije, Sofía Mendoza, eres la mujer más hermosa, inteligente y maravillosa que he conocido. No tengo mucho que ofrecerte materialmente, pero tengo un corazón que te pertenece completamente y manos dispuestas a trabajar todos los días para hacerte feliz. ¿Te quieres casar conmigo? Lloró. Lloró tanto que por un momento pensé que me iba a decir que no. Pero después se lanzó a abrazarme y me dijo que sí entre lágrimas y besos. Sí, Miguel, sí quiero casarme contigo. Te amo tanto que a veces me duele el pecho. Esa noche regresé a casa caminando en las nubes. Mi mamá me estaba esperando despierta con una taza de café y pan dulce. ¿Y qué tal, mijo? ¿Cómo te fue? Dijo que sí, ma, se va a casar conmigo. Doña Carmen me abrazó fuerte y lloró conmigo. Ay, mijito, tu papá estaría tan orgulloso. Su hijo se va a casar con la mujer que ama. Los siguientes meses fueron los más felices de mi vida. Planeábamos la boda, que iba a ser sencilla pero llena de amor. Decidimos casarnos por el civil primero y después hacer una fiesta en el patio de la vecindad con todos nuestros familiares y amigos. Sofía parecía emocionada con todo. Me ayudaba a escoger los detalles para la casa, hablábamos de cómo íbamos a decorar cada cuarto, de cuántos hijos queríamos tener, de cómo les íbamos a enseñar a ser buenas personas. Vamos a ser muy felices, Miguel, me decía mientras revisábamos las muestras de pintura para la sala. Vamos a tener la familia más hermosa del mundo. Pero ahora, repasando cada conversación, cada gesto, cada momento de esos meses, me doy cuenta de que había señales que yo no quise ver. Había veces que Sofía se quedaba callada cuando pasábamos por las casas grandes de las colonias fresas.
Había ocasiones en que suspiraba cuando veíamos parejas en coches del año, vestidos con ropa cara. ¿En qué piensas?, le preguntaba yo cuando la notaba distraída. En nada, amor. Solo pensaba en lo diferente que es la vida de cada persona. Yo pensaba que se refería a lo afortunados que éramos de tenernos el uno al otro, pero ahora entiendo que estaba comparando lo que yo podía darle con lo que otros hombres podrían ofrecerle. También empezó a llegar tarde a nuestras citas o a cancelarlas a último momento. «Perdón, Miguel, pero mi mamá necesita que la ayude con unas cosas», me decía por teléfono. O «Se me complicó el trabajo, mejor nos vemos mañana». Cuando le pregunté si todo estaba bien, me abrazó y me dijo: «Claro que sí, mi amor. Es solo que hay muchas cosas que arreglar para la boda». Pinche pendejo fui por creerle. Ahora sé que esas tardes que faltaban a nuestras citas las pasaba con Ricardo Villalobos, ese hijo de puta que se aprovechó de las dudas de Sofía para meterse en lo nuestro. Ricardo tenía 35 años, manejaba un BMW último modelo y era dueño de una empresa de importaciones que le dejaba mucho dinero. También era guapo, tenía estudios universitarios y podía ofrecerle a Sofía todo lo que yo no podía. Una casa grande en la colonia La Paz, viajes a Cancún y Puerto Vallarta, ropa de marca, comidas en restaurantes caros. Lo que no sabía entonces y que me enteré después es que Ricardo también tenía un carácter del carajo, que gritaba cuando las cosas no salían como él quería y que veía a las mujeres como trofeos que exhibir, no como personas a las que amar. Pero eso Sofía lo descubriría después. En ese momento todo lo que veía era la seguridad económica que él representaba. La semana antes de la boda, noté que Sofía estaba más nerviosa de lo normal. Pensé que eran los típicos nervios de novia, esas dudas naturales que todos tienen antes de dar un paso tan importante. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, le pregunté una noche mientras cenábamos tacos en nuestro puesto favorito. «Claro que estoy segura», me contestó, pero no me miró a los ojos cuando lo dijo. «Sofía, si tienes dudas sobre algo, podemos hablarlo. Somos un equipo, ¿recuerdas?» «No tengo dudas sobre ti, Miguel. Eres el hombre más bueno que he conocido». Pero había algo en su voz, algo que no me cuadraba. Era como si estuviera tratando de convencerse a sí misma más que a mí. El día antes de la boda, llamé a la floristería para confirmar el ramo de Sofía. «Disculpe», me dijeron, «pero la señorita Mendoza canceló el pedido ayer por la tarde». Mi corazón empezó a latir más rápido. Llamé al restaurante donde íbamos a tener la comida después de la ceremonia. «Ah, sí, la señorita también canceló la reservación». Cuando la llamé para preguntarle qué estaba pasando, me dijo que había tenido que hacer algunos ajustes de último minuto y que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que las cosas no estaban bien, pero me repetía una y otra vez que eran nervios míos, que estaba exagerando, que Sofía me amaba y que todo iba a salir perfecto. El día de la boda me levanté temprano. Me bañé con cuidado, me puse el traje que el compadre Pancho me había prestado y me arreglé como nunca me había arreglado en la vida. Mi mamá me ayudó a anudar la corbata y me bendijo antes de salir. «Que Dios los bendiga, mijo. Van a ser muy felices». Llegué al registro civil una hora antes de la ceremonia. Estaba nervioso, pero emocionado. Imaginaba cómo se vería Sofía con el vestido blanco que habíamos escogido juntos, cómo se sentiría tenerla oficialmente como mi esposa. Los invitados empezaron a llegar. Mis compañeros de trabajo, mis tíos, algunos vecinos de la vecindad, todos vestidos con su mejor ropa para celebrar conmigo. Del lado de Sofía llegaron sus papás, algunos familiares, pero noté que muchas de las personas que ella había invitado no estaban ahí. «¿Dónde están los demás invitados de Sofía?», le pregunté a su mamá cuando llegó. «Ay, Miguel, es que hubo algunos cambios de último momento. Ya sabes cómo son estas cosas». Pero su papá se veía incómodo, como si supiera algo que yo no sabía. Ahora entiendo que ellos ya sabían lo que Sofía iba a hacer, pero no tuvieron el valor de decírmelo. Cuando llegó la hora de la ceremonia y Sofía no apareció, empecé a preocuparme en serio. «Seguramente ya viene en camino», me dije. «Todas las novias llegan un poco tarde». Pero cuando finalmente apareció, 20 minutos después de la hora acordada, supe que algo estaba muy mal. Se veía pálida, nerviosa y no me sonreía como siempre lo hacía. El juez del registro civil empezó la ceremonia. Leyó los artículos del Código Civil, habló sobre los derechos y obligaciones de los esposos y finalmente llegó el momento de los votos. Miguel Ángel Herrera Santamaría, ¿acepta usted como esposa a Sofía Mendoza Ruiz? Sí, acepto.
Contesté sin dudar ni un segundo con toda la felicidad del mundo. Sofía Mendoza Ruiz, ¿acepta usted como esposo a Miguel Ángel Herrera Santamaría? Hubo un silencio que se sintió como una eternidad. Sofía me miró con lágrimas en los ojos y ahí fue cuando pronunció las palabras que destruyeron mi vida. No puedo casarme contigo, Miguel. Perdóname, pero no puedo vivir en la pobreza toda mi vida. El resto ya se lo conté. Ricardo entrando como si fuera el Salvador, llevándosela de ahí mientras todos nos quedábamos con la boca abierta, los murmullos de la gente, las lágrimas de mi mamá, la humillación más grande de mi vida. Cuando salí del registro civil, el compadre Pancho me puso la mano en el hombro. Vámonos, Miguel, aquí ya no hay nada que hacer. Llegué a mi casa y me encerré en mi cuarto. Mi mamá trató de consolarme, pero yo no quería hablar con nadie. No quería comer, no quería ver a nadie, no quería nada más que desaparecer. «Mijo», me decía doña Carmen desde afuera de la puerta, «sé que te duele mucho, pero esto no es el fin del mundo. Dios tiene un plan para ti». Pero en ese momento no podía haber ningún plan divino. Solo podía ver mi vida hecha pedazos, mis sueños destruidos y la traición de la mujer que yo creía que me amaba más que a nada en el mundo. Pasé 3 días sin salir de mi cuarto, pero finalmente mi mamá me obligó a levantarme. «Miguel Ángel Herrera», me dijo con esa voz que usaba cuando era niño y me portaba mal, «tu papá no te crió para que fueras un cobarde. Te duele, lo entiendo, pero la vida sigue y tú tienes que seguir con ella». Regresé al trabajo. Don Aurelio y los muchachos me recibieron con cariño, pero sin hacer muchas preguntas. Sabían lo que había pasado porque en Puebla las noticias corren rápido, especialmente las malas noticias. «Aquí estamos para lo que necesites, carnal», me dijo el Chuy, uno de mis compañeros más cercanos. «Y si algún día te topas a ese cabrón de Ricardo, avísanos para irte a acompañar». Don Aurelio fue más directo. «Mijo, esa muchacha no te merecía. El que busca oro falso se queda sin oro y sin verdad. Ya verás que la vida te va a poner a alguien que sí sepa valorar lo que vales». Traté de enfocarme en el trabajo. Me metía de lleno en cada proyecto, trabajaba horas extra, me ofrecía para los trabajos más difíciles. Era mi manera de no pensar, de no recordar, de no sentir el hoyo que tenía en el pecho. Fue durante esas semanas cuando empezamos la remodelación de una casona colonial en el centro histórico. Era una construcción del siglo XVIII que había pertenecido a una familia rica poblana y que ahora iban a convertir en hotel boutique. El trabajo era complicado porque teníamos que preservar la estructura original mientras modernizábamos las instalaciones. Yo estaba encargado de restaurar las paredes de adobe y de reparar los techos de viga. Una mañana, mientras quitaba el aplanado viejo de una pared en lo que había sido la biblioteca de la casa, mi marro pegó contra algo que sonó diferente. Era como si hubiera un hueco detrás del adobe. «Oiga, don Aurelio», le grité a mi jefe, «creo que aquí hay algo raro». Don Aurelio se acercó y tocó la pared. «Sí, suena hueco. A ver, quita más aplanado a ver qué hay». Cuando terminé de quitar el material viejo, encontramos que había un pequeño espacio oculto entre las paredes. Y ahí, envuelto en un pedazo de tela encerada, estaba un sobre amarillento por el tiempo. «¿Qué será esto?», me preguntó el Chuy cuando se acercó a ver. Lo abrimos con cuidado. Era una carta, fechada el 15 de febrero de 1994, dirigida a Miguel Ángel Herrera Santamaría, en donde se encuentre. Se me heló la sangre. Esa era mi dirección completa, incluyendo mis 2 apellidos, tal como aparecen en mi acta de nacimiento. «No manches», murmuró don Aurelio. «¿Esta carta es para ti?». Con las manos temblando, desdoblé la carta y empecé a leer. «Estimado Miguel Ángel Herrera Santamaría, si usted está leyendo esta carta, significa que finalmente ha sido encontrado el legítimo heredero de la fortuna de don Sebastián Herrera Mendoza, magnate textil poblano fallecido el 10 de enero de 1994. Soy el licenciado Eduardo Morales Vázquez, albacea testamentario de don Sebastián. He estado buscándolo durante años, ya que según nuestras investigaciones, usted es el nieto de don Sebastián, hijo de Aurelio Herrera Mendoza, quien fue desheredado por su padre en 1965 por contraer matrimonio con una mujer de clase humilde. Don Sebastián, antes de morir, se arrepintió de su decisión y modificó su testamento para dejar toda su fortuna, valuada en aproximadamente 50 millones de pesos actuales, más las propiedades de la textilera Herrera, a su nieto, siempre y cuando demuestre ser una persona de carácter íntegro y valores sólidos. Si usted es realmente Miguel Ángel Herrera Santamaría, hijo de Aurelio Herrera Mendoza,
Le ruego se presente en mi despacho ubicado en la calle 4 Oriente 408 para iniciar los trámites correspondientes. Atentamente, licenciado Eduardo Morales Vázquez, notario público número 15. No podía creer lo que estaba leyendo. Leí la carta 3 veces más para asegurarme de que no estaba alucinando. ¿Qué dice la carta, Miguel?, me preguntó don Aurelio. Se la pasé con las manos temblorosas. Don Aurelio la leyó en voz alta para que todos pudiéramos escucharla de nuevo. Cuando terminó, se hizo un silencio total en toda la obra. «No manches, carnal», dijo el Chuy finalmente. «¿Tú conocías a tu abuelo?» «No», contesté casi sin voz. Mi papá nunca me habló de él. Solo sabía que había venido de una familia poblana, pero nunca me dijo detalles. Siempre pensé que éramos gente humilde desde siempre. Esa noche, llegué a mi casa con la carta en las manos, sin saber muy bien cómo contarle a mi mamá lo que había encontrado. «Ma», le dije después de la cena, «necesito preguntarle algo sobre mi papá». «Dime, mijo». Le mostré la carta y le conté cómo la había encontrado. Mi mamá se puso pálida mientras la leía. «Ay, Dios santo», murmuró cuando terminó. «Después de tantos años. ¿Usted sabía algo de esto, ma?». Doña Carmen suspiró profundamente antes de contestar. «Tu papá me contó algunas cosas, pero me pidió que nunca te dijera nada. Decía que no quería que cargaras con el rencor de una familia que lo había rechazado. Me sentí como si acabaran de revelarme que había sido adoptado. Mi madre me contó la historia completa. Mi abuelo, don Sebastián Herrera, había sido efectivamente uno de los hombres más ricos de Puebla. Era dueño de varias fábricas textiles y había heredado una fortuna que venía desde la época colonial. Pero era un hombre orgulloso y clasista que no podía soportar que su único hijo se hubiera enamorado de mi abuela, Carmen Santamaría, que trabajaba como costurera en una de sus fábricas. Cuando tu papá le dijo que se iba a casar conmigo, me explicó mi mamá, don Sebastián se puso furioso. Le dijo que si se casaba con una mujer de clase baja, lo iba a desheredar y no lo quería volver a ver nunca. ¿Y qué hizo mi papá? Lo que haría cualquier hombre que ama de verdad. Se casó conmigo y le dijo a su papá que se quedara con su dinero. Que él prefería ser pobre pero feliz que rico y miserable. Mi padre había trabajado en la construcción toda su vida, no porque no tuviera educación, había estudiado ingeniería civil, sino porque había sido desheredado por amar a la mujer equivocada, según los estándares de su padre. Tu papá era muy orgulloso, amigo. Me hizo prometer que si algún día don Sebastián trataba de buscarnos, no le diría dónde estábamos. Mi hijo va a crecer sabiendo que vale por lo que es, no por el dinero que tenga, me decía. Esa noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en las similitudes entre la historia de mis padres y lo que me había pasado con Sofía. La diferencia era que mi papá había encontrado una mujer que lo amaba lo suficiente como para elegirlo a él sobre la comodidad económica. Al día siguiente, fui al despacho del licenciado Morales. Estaba en un edificio colonial muy elegante del centro histórico. La secretaria me hizo pasar inmediatamente cuando le dije mi nombre. El licenciado Morales era un hombre mayor, de unos 70 años, con pelo blanco y aspecto distinguido. Cuando me vio entrar, se levantó de su silla y me estudió cuidadosamente. «Dios mío», murmuró. «¿Es idéntico a don Aurelio cuando tenía su edad? ¿No hay duda de que es usted el nieto de don Sebastián?». Me pidió que me sentara y me explicó toda la situación. Don Sebastián había construido un imperio textil que aún seguía funcionando, aunque ahora era administrado por un fideicomiso. Además de la empresa, había propiedades en Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México, más cuentas bancarias que sumaban una fortuna. Su abuelo se arrepintió mucho de haber desheredado a su hijo, me explicó el licenciado. Los últimos años de su vida los pasó tratando de encontrarlos, pero su padre había cambiado de nombre y de domicilio. Cuando don Sebastián murió, me encargó que siguiera buscándola a usted. ¿Por qué escondió la carta en esa casa? Don Sebastián sabía que su padre trabajaba en construcción, y esa casa era uno de los proyectos en los que había trabajado años antes de morir. Era su manera de asegurar que tarde o temprano usted la encontrara, ya que los trabajos de restauración, tarde o temprano, revelan los secretos que guardan las paredes. El licenciado me explicó los términos del testamento. Para heredar, yo tenía que demostrar que era una persona de carácter íntegro y valores sólidos, según las palabras textuales de don Sebastián. ¿Cómo se demuestra eso?, le pregunté.
Su abuelo estableció que durante 3 meses yo debía observar cómo maneja usted esta situación. Si demuestra que el dinero no lo va a cambiar, que sigue siendo la misma persona íntegra que era antes de saber de la herencia, entonces puede reclamarla completamente. Me dio 3 meses para pensarlo. 3 meses durante los cuales tendría acceso a una cuenta bancaria con $1,000,000 para probar cómo me comportaba con el dinero. Salí del despacho con la cabeza dando vueltas. En una sola mañana había pasado de ser un albañil humilde a ser potencialmente uno de los hombres más ricos de Puebla. Durante los siguientes días no pude concentrarme en el trabajo. Los muchachos notaron que andaba distraído, pero cuando me preguntaban qué me pasaba, yo les decía que todavía estaba procesando todo el asunto de la boda cancelada. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en Sofía. No podía dejar de imaginarme su cara cuando se enterara de que el hombre pobre al que había despreciado era en realidad millonario. Y eso me hacía sentir mal conmigo mismo. ¿Por qué mi primer pensamiento había sido sobre cómo se sentiría Sofía? ¿Por qué tenía ganas de restregarle en la cara que se había equivocado? Una semana después de mi visita al notario, me topé con doña Lupita, la señora que trabajaba limpiando la casa de Ricardo Villalobos. La conocía porque era vecina de mi tía Esperanza. «Ay, Miguel», me dijo cuando me vio, «qué barbaridad lo que te hizo esa muchacha, pero créeme que no está nada feliz». «¿Cómo sabe eso, doña Lupita?» «Porque trabajo en casa del señor Ricardo, y esa muchacha no hace más que llorar. El señor Ricardo es muy malo con ella, le grita, la humilla, y ella no puede ni salir de la casa sin que él le dé permiso». Doña Lupita me contó que Sofía había intentado llamarme varias veces, pero que Ricardo le había quitado el teléfono. También me dijo que Sofía le había dicho que se había equivocado, que se había casado por las razones incorrectas. La otra día me dijo, «Doña Lupita, dejé ir al hombre que realmente me amaba por uno que solo me ve como un trofeo», me contó la señora. Parte de mí se sintió satisfecho al escuchar eso. Era la confirmación de que Sofía se había dado cuenta de su error. Pero otra parte de mí se sintió triste por ella, porque a pesar de todo lo que me había hecho, yo todavía la amaba. Esa noche, acostado en mi cama, empecé a fantasear sobre cómo podría usar mi nueva fortuna. Podría comprarme un coche del año, una casa en la colonia más elegante de Puebla, ropa cara. Podría presentarme frente a Sofía y Ricardo y mostrarles que habían subestimado al albañil pobre. Pero cuando desperté al día siguiente, me sentí avergonzado de esos pensamientos. Recordé las palabras de mi mamá cuando me contó la historia de mis padres. «Tu papá prefería ser pobre pero feliz que rico y miserable». ¿Realmente quería usar el dinero para demostrarle algo a gente que no me había sabido valorar? ¿Era esa la clase de hombre que quería ser? Decidí que no iba a tocar el dinero de la cuenta que el licenciado me había dado. Seguiría trabajando como siempre, viviendo como siempre, siendo la misma persona que había sido toda mi vida. Pero conforme pasaron las semanas, empezó a ser más difícil resistir la tentación. Veía a mis compañeros de trabajo luchando para llegar a fin de mes. Veía a mi mamá saliendo a las 4 de la mañana para ir a limpiar oficinas y sabía que con una parte muy pequeña de esa fortuna podría resolver todos nuestros problemas económicos. También pensaba en todo el bien que podría hacer con ese dinero. Podría ayudar a familias como la mía, podría crear empleos, podría hacer una diferencia real en la comunidad. Pero cada vez que empezaba a justificar por qué debería aceptar la herencia, recordaba la expresión de desprecio en los ojos de Sofía cuando me dijo que no podía vivir en la pobreza. Recordaba cómo me había cambiado por Ricardo sin pensarlo 2 veces. ¿Qué me garantizaba que si aceptaba el dinero no me convertiría en alguien como Ricardo? ¿Qué me garantizaba que no empezaría a valorar a las personas por lo que tenían en lugar de por lo que eran? Un mes después de encontrar la carta, estaba trabajando en la obra cuando llegó un coche lujoso y se bajó una mujer elegante. Era la mamá de Sofía. «Miguel», me dijo cuando se acercó, «necesito hablar contigo». Nos alejamos del ruido de la construcción y ella me contó que Sofía estaba muy mal, que se había casado con Ricardo por la presión de sentirse segura económicamente, pero que se había dado cuenta muy rápido de que había cometido el peor error de su vida. «Sofía te ama, Miguel. Sé que lo que hizo estuvo muy mal, pero te ama de verdad. Ricardo la trata como si fuera su propiedad, no como si fuera su esposa». «¿Por qué me dice todo esto, señora?» «Porque mi hija está destruida. Llora todos los días pensando en ti, y porque tengo miedo de que Ricardo le haga daño. Ya la he empujado 2 veces cuando se enoja». Sentí una mezcla de tristeza, enojo y
Todavía algo de amor al escuchar eso. Sofía estaba pagando las consecuencias de su decisión, pero eso no borraba el daño que me había hecho a mí. Señora, le dije finalmente, yo amé a su hija, con todo mi corazón. Le habría dado mi vida entera. Pero ella decidió que eso no era suficiente, que prefería la seguridad económica que le podía dar otro hombre. Esa fue su decisión, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. La señora se fue con lágrimas en los ojos, y yo me quedé sintiéndome mal, pero sabiendo que había hecho lo correcto. Esa noche, por primera vez en semanas, saqué la tarjeta de la cuenta bancaria que me había dado el licenciado Morales. Tenía acceso a 1,000,000 de pesos, más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Podría ir al banco, sacar ese dinero, comprar el coche más caro del lote, presentarme en casa de Ricardo y Sofía y demostrarles que se habían equivocado conmigo. Podría quitarle a Sofía si quisiera, demostrarle que yo podía darle todo lo que Ricardo le daba y mucho más. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que si hacía eso, estaría traicionando todo lo que mi padre me había enseñado sobre la dignidad y el valor de las personas. Mi papá había preferido ser desheredado antes que renunciar al amor verdadero. ¿Iba yo a usar el dinero de mi abuelo para tratar de recuperar a una mujer que me había dejado por dinero? En lugar de ir al banco, fui a visitar la tumba de mi padre. Hacía mucho que no iba al panteón. Y cuando llegué, la tumba estaba llena de hierba mala y la cruz de madera se veía deteriorada. Me senté ahí y le conté a mi papá todo lo que había pasado. Le conté sobre Sofía, sobre la herencia, sobre las dudas que tenía. Papá, le dije en voz alta, aunque me sintiera un poco tonto hablando solo. No sé qué hacer. Tengo la oportunidad de ser rico, de nunca volver a preocuparme por el dinero, de darle una vida cómoda a mi mamá. Pero también tengo miedo de convertirme en alguien que no soy. El viento movió las hojas de los árboles y por un momento sentí como si mi papá me estuviera respondiendo. Recordé algo que me había dicho cuando era niño. Mijo, el dinero no es bueno ni malo. Lo que importa es lo que haces con él y por qué lo haces. Esa noche, tomé una decisión. Iba a aceptar la herencia, pero no para cambiar mi vida o para demostrarle nada a nadie. Iba a usarla para hacer el bien que mi abuelo no había podido hacer en vida. Al día siguiente, fui a ver al licenciado Morales y le dije cuáles eran mis planes. Quería establecer una fundación que construyera casas dignas para familias trabajadoras de Puebla, que diera becas de estudio para jóvenes de escasos recursos y que creara empleos bien pagados en la industria de la construcción. Quiero que mi abuelo se sienta orgulloso del hombre en que se convirtió su nieto, le dije. Quiero usar su dinero para corregir las injusticias que él cometió en vida. El licenciado sonrió y me dijo que eso era exactamente lo que don Sebastián había esperado escuchar. Pero antes de formalizar todo, tenía que pasar una prueba final. El licenciado organizó una lectura oficial del testamento en el Palacio de Gobierno, con la presencia de medios de comunicación y autoridades locales. Era una formalidad legal, pero también era mi oportunidad de demostrar públicamente qué clase de hombre era. El día de la lectura, llegué vestido con mi ropa de trabajo. No quise comprarme un traje nuevo ni pretender ser alguien que no era. Llegué directo de la obra, con mis botas embarradas y mis manos ásperas de tanto trabajar. En el salón había reporteros, funcionarios del gobierno, empresarios de Puebla y también estaban mis compañeros de trabajo, mi mamá y algunos vecinos de la vecindad que habían ido a apoyarme. Y para mi sorpresa, también estaba Sofía. Entró al salón cuando ya había empezado la ceremonia. Se sentó hasta atrás y me miraba con los ojos llenos de lágrimas. El licenciado Morales leyó el testamento completo. Cuando llegó a la parte donde se especificaba el monto de la herencia, 50 millones de pesos más las propiedades y la empresa, se escucharon murmullos de asombro en todo el salón. Y ahora, dijo el licenciado, el señor Miguel Ángel Herrera Santamaría debe declarar si acepta o rechaza esta herencia. Me puse de pie. Miré a mi mamá, que me sonreía con orgullo. Miré a don Aurelio y a los muchachos que me hacían señas de ánimo. Miré a Sofía, que me observaba con una mezcla de esperanza y arrepentimiento. Acepto la herencia, dije con voz firme. Pero antes de que nadie pudiera empezar a aplaudir, continué. Pero no para mí. Se hizo un silencio total en el salón. Mi abuelo, don Sebastián Herrera, se equivocó cuando rechazó a mi padre por enamorarse de una mujer humilde. Mi padre se equivocó cuando prefirió el orgullo sobre la posibilidad de reconciliación.
Y yo me equivocaría si usara este dinero para cambiar quién soy, o para demostrarles a alguien que no supo valorarme. Miré directamente a Sofía cuando dije eso último. ¿Sabías que esta catedral tardó más de 100 años en construirse? Le decía orgulloso. Y Miguel, el arquitecto, me contestaba burlándose cariñosamente, pero se notaba que le gustaba escucharme. También íbamos a los bailes populares en la Plaza de los Sapos. Yo no era muy bueno bailando, pero ella tenía paciencia conmigo. Solo sígueme, me susurraba al oído mientras sonaba una canción de Los Ángeles Azules, y yo me dejaba llevar, sintiendo que era el hombre más afortunado de todo Puebla. Era en esos momentos cuando me decía que me amaba. Te amo, Miguel Ángel Herrera. Me susurraba bajito para que solo yo pudiera escucharla. Te amo tal y como eres. Y yo le creía con cada fibra de mi ser. Por las noches, después de dejarla en su casa de la colonia La Paz, yo regresaba caminando a la vecindad sintiéndome como si fuera el protagonista de una telenovela. Le contaba a mi mamá cómo había estado mi día con Sofía y ella me escuchaba mientras preparaba las tortillas para la cena. Mi hijo, me decía doña Carmen con esa sabiduría que tienen las madres. Esa muchacha te quiere mucho. Se le nota en los ojos cuando te ve. Pero asegúrate de que ustedes dos quieren lo mismo en la vida. Yo pensaba que mi mamá se preocupaba de más. Claro que queríamos lo mismo. Queríamos una familia, una casa donde criar a nuestros hijos, ser felices juntos. ¿Qué más podía necesitar una pareja que se amara tanto como nosotros? Después de 1 año y medio de noviazgo, decidí que era tiempo de pedirle matrimonio. Había estado ahorrando cada peso que podía para comprar un anillo decente. No tenía mucho dinero, pero tenía algo mejor. Tenía un plan para nuestro futuro. Don Aurelio Mendoza, mi jefe en la construcción, me había prometido que si seguía trabajando tan duro como este entonces, me iba a ser su socio menor en el negocio. Mijo, me había dicho, tienes buena mano para este trabajo, y más importante, tienes cabeza. En 1 año o 2 puedes tener tu propia cuadrilla. También había encontrado una casita en la colonia El Carmen, que estaba medio caída, pero que con trabajo y tiempo podía convertirse en un hogar hermoso. El dueño, don Jacinto, me había dicho que me la vendía barata si yo mismo la reparaba. Era perfecta. 2 recámaras, una cocina amplia, un pequeño patio donde podríamos plantar flores y donde nuestros hijos podrían jugar. Los fines de semana iba a trabajar en la casa. Le arreglé las goteras del techo, pinté las paredes de colores alegres que sabía que a Sofía le gustarían y hasta instalé una regadera nueva en el baño. En mi mente ya veía a nuestra familia desayunando en esa cocina, a nuestros hijos corriendo por ese patio. Cuando finalmente junté el dinero para el anillo, fui a la joyería de don Samuel en el centro. No era un anillo caro, pero era bonito y había sido hecho con amor y sacrificio. El diamante era pequeño, pero brillaba como mis esperanzas. Es para pedirle matrimonio a la mujer que amo. Le expliqué a don Samuel. Quiero que sea especial. Mi hijo, me dijo mientras envolvía el anillo en una cajita de terciopelo rojo. El tamaño de la piedra no importa. Lo que importa es el tamaño del amor y se te nota en los ojos que tienes el corazón lleno. La noche que le propuse matrimonio fue perfecta. La llevé a cenar a nuestro lugar favorito, un restaurancito familiar que servía mole poblano que sabía a gloria. Después fuimos a caminar al parque ecológico, donde habíamos tenido nuestra primera cita formal. Me arrodillé junto a la fuente, saqué el anillo y le dije, Sofía Mendoza, eres la mujer más hermosa, inteligente y maravillosa que he conocido. No tengo mucho que ofrecerte materialmente, pero tengo un corazón que te pertenece completamente y manos dispuestas a trabajar todos los días para hacerte feliz. ¿Te quieres casar conmigo? Lloró. Lloró tanto que por un momento pensé que me iba a decir que no. Pero después se lanzó a abrazarme y me dijo que sí entre lágrimas y besos. Sí, Miguel, sí quiero casarme contigo. Te amo tanto que a veces me duele el pecho. Esa noche regresé a casa caminando en las nubes. Mi mamá me estaba esperando despierta con una taza de café y pan dulce. ¿Y qué tal, mijo? ¿Cómo te fue? Dijo que sí, ma, se va a casar conmigo. Doña Carmen me abrazó fuerte y lloró conmigo. Ay, mijito, tu papá estaría tan orgulloso. Su hijo se va a casar con la mujer que ama. Los siguientes meses fueron los más felices de mi vida. Planeábamos la boda, que iba a ser sencilla pero llena de amor. Decidimos casarnos por el civil primero y después hacer una fiesta en el patio de la vecindad con todos nuestros familiares y amigos. Sofía parecía emocionada con todo. Me ayudaba a escoger los detalles para la casa, hablábamos de cómo íbamos a decorar cada cuarto, de cuántos hijos queríamos tener, de cómo les íbamos a enseñar a ser buenas personas. Vamos a ser muy felices, Miguel, me decía mientras revisábamos las muestras de pintura para la sala.
Vamos a tener la familia más hermosa del mundo. También establecimos un programa de becas para jóvenes que querían estudiar oficios técnicos o carreras universitarias. Ver a esos muchachos recibir oportunidades que sus padres nunca habían tenido me llenaba de satisfacción. Y la empresa textil que había heredado de mi abuelo, la convertimos en una cooperativa donde los trabajadores eran también dueños. Los sueldos subieron, las condiciones laborales mejoraron y la productividad aumentó porque todos trabajaban para su propio beneficio. Durante todo este tiempo, mi relación con Esperanza fue creciendo naturalmente. No tuvimos un noviazgo lleno de drama como el que había tenido con Sofía. Esperanza y yo éramos como dos ríos que se van juntando poco a poco, hasta formar uno solo. Ella me ayudaba con los proyectos de la fundación, especialmente con los programas educativos. Yo la ayudaba a arreglar cosas en su escuela y en su casa. Los domingos íbamos a misa juntos. Después visitábamos a nuestras respectivas familias y en las tardes nos sentábamos en el parque a platicar de nuestros sueños. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me dijo una tarde mientras veíamos la puesta del sol desde una banca del Zócalo. ¿Qué? Que nunca tratas de impresionarme. Eres la misma persona conmigo que con tus compañeros de trabajo, con tu mamá, con los niños de mi escuela. No tienes máscaras. Es que no sé ser de otra manera, le contesté. Mi papá me enseñó que un hombre vale por lo que es, no por lo que aparenta ser. Por eso te amo, me dijo. Y fue la primera vez que usó esa palabra. Yo también te amo, Esperanza. Te amo de una manera diferente como había amado antes. Te amo con tranquilidad, con seguridad, sin miedo. 6 meses después de aquella ceremonia en el Palacio de Gobierno, le pedí matrimonio a Esperanza. Lo hice de la manera más sencilla del mundo. Una noche que estábamos cenando en casa de mi mamá, simplemente le dije, «Esperanza, ¿te quieres casar conmigo?» «Sí», me contestó sin dudar ni un segundo. «Claro que sí, Miguel». No tuve que comprar un anillo caro ni planear una propuesta elaborada. Esperanza sabía que la amaba y yo sabía que ella me amaba. Era así de simple. La boda se celebró en la iglesia de San José, en el centro histórico de Puebla. Fue una ceremonia sencilla pero hermosa, con nuestras familias y amigos más cercanos. Don Aurelio fue mi padrino y la mejor amiga de Esperanza, también maestra, fue su madrina. Esperanza se veía hermosa con un vestido blanco sencillo que había pertenecido a su abuela. Cuando la vi caminar hacia el altar, sentí que mi corazón se llenaba de una felicidad tranquila y profunda. ¿Acepta usted como esposo a Miguel Ángel Herrera Santamaría? Sí, acepto, contestó Esperanza mirándome a los ojos con todo el amor del mundo. ¿Acepta usted como esposa a Esperanza Morales González? Sí, acepto, contesté yo sin ninguna duda, sin ningún miedo, con la certeza absoluta de que esta vez había encontrado al amor verdadero. La boda se celebró en la iglesia de San José, en el centro histórico de Puebla. Fue una ceremonia sencilla pero hermosa, con nuestras familias y amigos más cercanos. Don Aurelio fue mi padrino y la mejor amiga de Esperanza, también maestra, fue su madrina. Esperanza se veía hermosa con un vestido blanco sencillo que había pertenecido a su abuela. Cuando la vi caminar hacia el altar, sentí que mi corazón se llenaba de una felicidad tranquila y profunda. ¿Acepta usted como esposo a Miguel Ángel Herrera Santamaría? Sí, acepto, contestó Esperanza mirándome a los ojos con todo el amor del mundo. ¿Acepta usted como esposa a Esperanza Morales González? Sí, acepto, contesté yo sin ninguna duda, sin ningún miedo, con la certeza absoluta de que esta vez había encontrado al amor verdadero. La fiesta se celebró en el patio de la vecindad, con comida que habían preparado entre todas las vecinas, música de mariachi que pagó don Aurelio como regalo de bodas y baile hasta altas horas de la madrugada. Era exactamente la boda que había soñado, pero con la mujer correcta. Durante la fiesta vi a Sofía parada en la esquina de la calle, viendo desde lejos. Se había divorciado de Ricardo hacía 2 meses, después de que él la golpeara por última vez. Cuando nuestras miradas se cruzaron, le sonreí con tristeza pero sin rencor, y ella me contestó la sonrisa con lágrimas en los ojos. Después se fue y nunca la volví a ver. Esperanza y yo nos fuimos a vivir a la casita de la colonia El Carmen que yo había estado arreglando para Sofía,
Pero ahora la casa tenía un significado completamente diferente. Ya no representaba sueños rotos, sino esperanzas cumplidas. Hoy, 2 años después de todo lo que pasó, puedo decir con certeza que tomé la decisión correcta. Esperanza y yo somos felices. Tenemos un matrimonio basado en el amor verdadero, el respeto mutuo y los valores compartidos. Seguimos trabajando juntos en los proyectos de la Fundación. Ya hemos construido más de 200 casas para familias necesitadas. Hemos dado becas a más de 500 jóvenes y hemos creado más de 1000 empleos bien pagados. Mi mamá vive con nosotros ahora y ya no tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir a limpiar oficinas. Ayuda con los proyectos de la Fundación y está feliz viendo que su hijo encontró el amor verdadero. Yo sigo trabajando como albañil por las mañanas, pero ahora también soy director de la Fundación Aurelio Herrera. Me levanto todos los días emocionado por el trabajo que voy a hacer, por la diferencia que vamos a hacer en la vida de otras personas. Y por las noches cuando regreso a casa, Esperanza me está esperando con una sonrisa, una cena caliente y todo el amor que un hombre puede necesitar para ser completamente feliz. Hace una semana nos enteramos de que vamos a tener nuestro primer hijo. Cuando Esperanza me dio la noticia, lloré de felicidad. Vamos a traer al mundo a un niño que va a crecer sabiendo que vale por lo que es, no por lo que tiene. Un niño que va a aprender que la riqueza verdadera no está en el banco, sino en el amor de la familia y en la satisfacción de hacer el bien. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera quedado con el dinero, si hubiera tratado de recuperar a Sofía, si hubiera elegido la venganza sobre el perdón. Pero todas esas posibilidades me llevan a lugares oscuros, a un Miguel Ángel que no me gustaría ser. Prefiero ser este Miguel Ángel, el que eligió sus valores sobre su orgullo, el amor verdadero sobre la pasión destructiva, y la generosidad sobre la acumulación de riqueza. Mi abuelo don Sebastián se habría sentido orgulloso del hombre en que me convertí. Mi padre estaría orgulloso de saber que su hijo aprendió las lecciones que él trató de enseñarme. Y yo estoy orgulloso de haber encontrado la fuerza para ser fiel a mí mismo cuando habría sido más fácil cambiar. La vida me enseñó que el corazón verdadero no es el que late más fuerte, sino el que late más sincero. No es el que ama con más pasión, sino el que ama con más constancia. No es el que promete más cosas, sino el que cumple las promesas que hace. Esperanza tiene el corazón verdadero. Yo traté de tener el corazón verdadero, y por eso somos felices. Si hay alguien leyendo esta historia que está pasando por algo similar, que está siendo menospreciado por no tener suficiente dinero o que está tentado a cambiar sus valores por riqueza material, quiero decirle esto: no lo hagas, mantente fiel a quien eres. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la paz interior que viene de saber que eres una buena persona. No puede comprar el amor verdadero de alguien que te ame por quien eres. No puede comprar la satisfacción de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Y sobre todo, recuerda que las personas que te rechazan por no tener suficiente dinero te están haciendo un favor. Te están demostrando que no son las personas correctas para ti, que no comparten tus valores, que no te merecen. El amor verdadero no pide dinero. El amor verdadero no pone condiciones económicas. El amor verdadero te acepta y te valora tal como eres, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Y cuando encuentres ese amor verdadero, vas a entender que vales mucho más de lo que cualquier cuenta bancaria podría reflejar jamás. El corazón verdadero siempre reconoce a otro corazón verdadero. Y cuando eso pasa, no necesitas nada más para ser completamente feliz.